insistirle a la ciudadanía en que reflexione, en que piense, en que medite qué es lo mejor para el Ecuador. Le vuelvo a señalar, no se trata de estar contra alguien, a favor de alguien, sino fundamentalmente de pensar en qué es lo mejor para el país. Acabamos de tener un evento muy importante, que es la entrega de 2 resoluciones que se habían tomado ya en el Parlamento. En la primera, en la que se declara a la peregrinación de la Virgen del Cisne como patrimonio cultural, religioso de la región andina. Digo que, y noto alguna desesperación en el bando del presidente de la República en esa opción. Yo noto desesperación. Esto de anunciar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que su madre encabezará la lista de asambleístas porque tuvo una importante votación y todo, sin pensar, por ejemplo, que todos nos pondremos a comparar. La señora Anabel Asín fue constituyente en el 2008. No sé cuántas reuniones efectivamente asistió. Yo también fui constituyente. No tengo clara de cuántas, a cuántas sesiones, en cuántas sesiones participó. Yo creo que la gente se iba a comparar. Ya fue candidata, ya fue constituyente, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Participaba activamente o solo es un mecanismo para ganar votos? Plantear que sería la exfiscal candidata en Pichincha, además demuestra que había una parcialidad muy clara en el manejo de la Fiscalía y de la Justicia, o el actual presidente de la Asamblea, candidato en Guayas. Sí, yo creo que esto lo que demuestran es desesperación. Pero sin antes, para que usted mismo tenga el tiempo necesario y pueda comentar su agenda desde el día de ayer, más o menos en qué estaba consistiendo y cómo va a culminar al menos el día de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Un gusto poder estar aquí con ustedes, un gusto poder estar en lo del momento y compartir lo que hacemos como Parlamento, pero también poder discutir sobre los problemas del Ecuador, los problemas del país. El día de ayer fuimos convocados por la vicepresidenta Jun Borges y atendiendo una invitación de la parlamentaria Verónica Arias, fuimos invitados a la reunión. Nuestra sesión fue aquí en la ciudad de Loja. Básicamente se hizo un reconocimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja, se hizo un reconocimiento a ILE, se hizo un reconocimiento a ILEXA, de igual forma a CLIP, esta plataforma que está innovando lo que es la movilización, y de igual manera al actor de televisión, activista y gestor cultural, Santiago Carpio, que se les condecoró, se les entregó un reconocimiento por parte del Parlamento y bueno, entre otras cosas de nuestra reunión ordinaria. Y el día de hoy acabamos de tener un evento muy importante, que es la entrega de 2 resoluciones que se habían tomado ya en el Parlamento. En la primera, en la que se declara a la peregrinación de la Virgen del Cisne como patrimonio cultural, religioso de la región andina. Este es el primer tema que hoy se entregó. Esto es muy importante porque además va en la perspectiva de conformar en la región andina esto que es una red de turismo y de fe religiosa. Esto es importantísimo, de tal manera que no sea solo la fe que nos mueve, sino adicionalmente que eso también pueda generar una modificación incluso de las costumbres turísticas y se pueda unir turismo con manifestación de fe. Y la otra es una resolución que también adoptó al Parlamento andino, que declara a la ciudad de Loja como una región musical y que profundiza y que difunde el arte en la región andina. Estas fueron las resoluciones que se entregaron. Fue una sesión solemne que se realizó en el Consejo Capitalino, de la capital de la provincia, y al mismo tiempo se pudo escuchar autoridades como el presidente del Parlamento andino, la parlamentaria Verónica Arias, que fue quien impulsó estas iniciativas, y obviamente también la señora alcaldesa, que pudo y que nos ayudó con la organización y la convocatoria para estas importantes declaraciones. Muy bien, Virgilio, bueno, felicidades, gracias por haber hecho esa gestión. Todo lo que aporte obviamente tiene que ser bien recibido, no importa de dónde venga y no importa el objetivo, lo importante es que se lo haga, porque estamos en un mundo tan donde no hay casi muchas cosas, que cualquier cosa obviamente tampoco se le puede hacer el ojo feo. Pero vamos entrando a la parte de la coyuntura política, Virgilio. Sigue habiendo una completa desconexión de la gente
con la política y con las actividades electorales que se llevan por parte de la política. Si nosotros vemos hace tiempo atrás, por ejemplo, las protestas de ahora no son iguales que las del 2019. Las protestas que había en el año del 2008 al 2000, donde eran mucho más fuertes, no son para nada iguales que las que tenemos ahora. Poco a poco la gente ha ido teniendo una desconexión y hasta un desinterés del sector político. A tal punto que si usted pregunta a varias personas, al menos en la ciudad de Loja o en el sitio en donde, por ejemplo, usted sepa residir o trabajar, la gente ni siquiera sabe qué es lo que van a preguntar. Y hoy estamos frente a una consulta popular que puede marcar un hito bastante particular, porque no solo es un cambio de reformas, sino es posiblemente una nueva constitución. Es decir, volver a reescribir el Ecuador nuevamente desde cero, posiblemente con una 21ª constitución en el Ecuador. La coyuntura política, estamos en una circunstancia bastante compleja, en la que no sabemos qué mismo es lo que va a pasar. ¿Cómo la ve usted a la parte coyuntural? No, yo coincido contigo. Vivimos un tiempo, yo diría, de frugalidad también de la información, de una rapidez de la información, lo que ahora es noticia, y además, a diferencia de lo que sucedía hace 15, 20 años, porque en esto las nuevas tecnologías de información y comunicación han avanzado muy rápido, sí, pero hace 15, 20 años seguramente los hechos que conmovían eran sobre todo los de la localidad, lo que pasa en la provincia, de alguna manera ya lo del país. Pero ahora lo que pasa en cualquier punto del mundo nos enteramos de manera inmediata y empieza a ser preocupación. Yo diría, incluso no solo hechos noticiosos, situaciones que puede enfrentar el mundo, sino también acontecimientos deportivos, que muchas veces es parte de la discusión cotidiana. Un clásico que se juega en el fútbol español o en el fútbol inglés y no quizá incluso lo que pasa con las actividades deportivas aquí en el mismo país. Entonces, en este momento yo diría hay una sobreinformación. Tenemos los ciudadanos la posibilidad de tener acceso a toda la información de lo que se pasa en el mundo en tiempo real, y eso hace que a veces nos desentendamos de la coyuntura inmediata que vive también el país o vive la provincia. Esto es muy complejo, ¿no? O que pensemos que estas cosas que suceden son naturales, que estas cosas no son posibles de revertir, ¿no? Y creo que esto es muy complejo, efectivamente, lo que estamos viviendo. Yo diría que más allá de desinterés de la ciudadanía, lo que creo que hay es más bien una apatía ciudadana respecto a los temas y dejar pasar las cosas que se vienen planteando, se vienen proponiendo, y luego estar ya pensando en qué nuevo hecho, en qué nuevo acontecimiento, ¿no? Creo que ahí hay también responsabilidades, hay responsabilidad de los actores políticos, de los actores sociales, de los medios de comunicación. Estamos a 4 días, como usted ha señalado, de la realización de una consulta popular que puede ser de enorme trascendencia para el país, porque no solo son las 3 preguntas de referéndum que ya fueron aprobadas por la Asamblea, sino está la pregunta de consulta que nos interroga a los ecuatorianos si queremos o no una nueva constitución. Y las 3 primeras preguntas también son importantes. La instalación de una base militar, más allá de lo que haya dicho el presidente, de que ya no va a ser en Baltra, de que va a ser en Salinas o en Manta, realmente eso lo que demuestra es que de parte del Ecuador no hay una posición estratégica, no hay una posición que pueda decirse esto es lo que queremos los ecuatorianos. Y diría que este claro oscuro también es para dejar que la gente imagine, que la gente, por ejemplo, crea que con las bases militares vamos a tener a personal militar gringo patrullando las calles, patrullando nuestras ciudades, nuestra provincia. Eso es lo que se da a entender. Incluso declaraciones de los ministros del área nos hacen o quieren llevarnos a que nosotros entendamos eso, cuando en realidad la instalación de una base militar no va a depender de lo que el Ecuador necesite o de lo que el Ecuador quiera. No es que acá van a venir militares a patrullar nuestras calles, que además, le digo, los temas de cooperación están y son posibles de hacer desde el gobierno de Guillermo Lasso. No, pero esto no es lo que va a suceder. Entonces, la instalación de una base militar de los Estados Unidos, ¿en qué perspectiva va a estar? Va a estar, sobre todo,
en este conflicto geopolítico que tiene de Estados Unidos con China, y por lo tanto le preocupa esta cada vez más incidencia del gobierno chino y en general de China en la región. No se olvide que hace muy pocos meses se inauguró en Perú el megapuerto de Chancay, y entonces los Estados Unidos tienen preocupación de que ese megapuerto, que es para actividades comerciales, pueda ser también usado para otro tipo de servicios que puedan de alguna manera contrarrestar la hegemonía que los Estados Unidos quieren tener en los mares y fundamentalmente en el Pacífico. Entonces lo de la base militar no está pensado en función del interés ecuatoriano, está pensado desde la lógica de los Estados Unidos, de tal forma que el presidente puede decir que ya no sea en Baltra, que sea en Manta, Salinas. Eso no funciona así. Los ecuatorianos no decidiremos sobre eso, sino será más bien en función de la perspectiva y del interés de los propios Estados Unidos. Las otras preguntas de referéndum no son menos importantes, porque uno puede decir, sí, está mal que se les dé recursos a los partidos políticos. No, tampoco es que estos recursos son los que van a cambiar la realidad, pero hay un riesgo. Si ya los partidos políticos, los movimientos, dejan de tener algún financiamiento, que no le digo, no es de ninguna manera lo que permite que funcionen los movimientos y partidos, sino el aporte de los militantes, de los afiliados. Pero el riesgo de esta pregunta es que mañana solo la gente que tenga poder económico participe en política, solo la gente que pueda conformar empresas electorales participen en política, que la actividad política sea para quienes pueden tener los recursos para conformar un movimiento o para comprarse un partido. Esto es lo grave. Y yo diría que en la tercera pregunta, que tiene que ver con la disminución del número de asambleístas, en primer lugar, esto no necesariamente va a mejorar la calidad. Es parte de la responsabilidad que tienen también los actores sociales y políticos y la ciudadanía, porque si nos ofrecen a alguien que no tiene como candidato, alguien que no tiene la suficiente capacitación, preparación, alguien que no conoce de los temas públicos, simplemente porque esto puede ayudarnos a jalar votos, la ciudadanía también tiene la posibilidad de no votar. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que fortalece una perspectiva recentralizadora que caracteriza a este gobierno. Uno puede ver claramente, por ejemplo, cuánto es lo que adeuda a los municipios, cuánto se adeuda a los consejos provinciales. Uno puede ver cómo ahora incluso hay un decreto que lo que busca es que algunos sectores públicos puedan ser pagados con deuda, ¿sí? A pesar de que no se les traslada los recursos a municipios y a consejos provinciales, y que el gobierno ha tenido recursos de endeudamiento externo, pero también más de 2 millones, más de 2.000 millones de los ingresos que vinieron del IVA, ¿no? Que han sido pagados por todos los ecuatorianos. Vale también decir entre paréntesis que mientras a los ecuatorianos nos suben 3 puntos del IVA, el presidente, y esto ha generado mucha indignación, incluso de personas que votaron o que apoyan al presidente, el que se haya utilizado una de estas leyes aprobadas de manera acelerada por la Asamblea, que controla el mismo partido de gobierno, para poder después perdonarse más de 70 millones de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, si las provincias tienen menos representación, van a tener menos posibilidad de poder hacerse escuchar. Tenemos provincias como la de Loja, por ejemplo, en que un tema gravísimo es el de la vialidad, ¿sí? Si ahora que pueden tener mayores posibilidades de hacerse escuchar, no pasa eso. ¿Qué va a suceder luego cuando haya menos aún posibilidades de hacerse escuchar? Y le digo nuevamente, la calidad no tiene que ver con el número, puede ser peor, porque ¿qué es lo que pasa con una asamblea más pequeña? Que hay menos posibilidad de pluralidad, que seguramente van a estar 1 o 2 fuerzas mayoritarias, y eso no refleja la diversidad que tiene la sociedad ecuatoriana. Y yo diría que la cuarta pregunta es la más grave. ¿Y sabe sobre todo por qué es la más grave? Porque lo que corresponde a un principio democrático es que cuando se va a decidir una cosa tan trascendente, el presidente nos diga: estos son los temas que yo quiero que se cambien en la Constitución. Esto me parece que tiene que cambiarse, que no haga que nosotros tengamos que ir buscando en sus declaraciones, en el oficio que mandó a la Corte Constitucional. No es democrático que se nos llame a votar y que el presidente diga al siguiente día:
Voy a decirles cuáles son los temas. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted daría un cheque en blanco para que después le llenen con lo que quiera? ¿Usted saltaría un abismo solo porque alguien le dice, no te van a dejar caer? Cuando estés yendo a caer va a haber una malla, va a haber un colchón. No, pero eso es lo que lo están planteando. Tírate al abismo, salta al vacío y después te diremos qué es lo que queremos cambiar. Virgilio, pero en el caso hipotético de que eso se pudiera dar y correlacionando a lo que dicen varios analistas, si cambiara, en este caso, si se diera la oportunidad que la pregunta 4 pudiera ganar, que es la de no tiene ninguna conexión de que pueda haber ganado o perdido la C, la B y la A. Lo que mencionan es que no sirven absolutamente de nada la primera, la segunda y la tercera pregunta si es que llega a pasar la cuarta, o viceversa. Le va a tocar hacer acciones con la primera, segunda y tercera si es que en este caso la cuarta pierde. Entonces, ¿qué quieren decir? Que esas preguntas finalmente son del ganche para el verdadero objetivo, que es cambiar la Constitución de la República. Claro, esto que tú señalas es absolutamente nítido. O sea, en las 3 primeras preguntas yo les hago propuestas a los ecuatorianos para cambiar la Constitución. ¿Cuál Constitución? La actual. Pero en la cuarta, digo en cambio que quiero cambiar toda la Constitución. Y en toda la Constitución, aunque, lo cierto, pueda haber una consulta, finalmente dependerá de cómo se conforme esta asamblea, si esto existiría. Entonces, no es, más allá de esto, ¿qué es lo que demuestra? Más allá de ser un enganche, demuestra que tampoco responde a un plan pensado, meditado, sino básicamente a una estrategia para poder mantener una expectativa ciudadana y para poder concretar en las urnas nuevamente un apoyo o no del presidente de la República. Ahora, yo veo que, sobre todo en torno a la cuarta pregunta, que es la pregunta esencial, yo veo que está existiendo una reflexión madura por parte de los ciudadanos, sobre todo porque las cosas que algo se le han escapado al propio presidente, a sus ministros, dejan muchos motivos para la preocupación, ¿no? 2, 3 cosas digo, ¿no? Primero, la seguridad social. Las reformas que están planteando la seguridad social son gravísimas. No se trata solo de que los hospitales del IES ya no atiendan, ya no presten servicios de salud, hospitales y centros médicos, sino enviar a estos afiliados, a los que tenemos la fortuna de ser afiliados, a la salud pública, que es una salud que está en crisis, que está colapsada, con instalaciones que están en una situación muy crítica, con medicamentos que no hay, con equipos que no funcionan. Esa es la situación de la salud pública. ¿Está en condiciones la salud pública de recibir 5 millones, incluyendo al Seguro Social Campesino, de posibles personas que pueden ocupar hospitales del IES? Evidentemente que no está en esas condiciones, pero eso preocupa. Pero si además dicen que se van a centrar solo en el sistema previsional, a uno le recuerdan propuestas que ya han planteado, incluso una comisión que conformó el expresidente Guillermo Lasso, que planteaba estas reformas: no seguir prestando servicios a la salud, que se privaticen los fondos previsionales, no de todos, de los más jóvenes, de los que recién inician la carrera o la vida laboral y de los que ganan más. Entonces, eso se privatiza. ¿Qué va a pasar con el seguro? Va a quedarse desfinanciado, no va a poder cubrir ni los aportes de jubilación, va a quedar muy maltrecho en las posibilidades de brindar los seguros de maternidad, paternidad, cuando hay enfermedades catastróficas. Entonces es muy grave. Y además, como se desfinancia el fondo previsional, van a desaparecer programas como el Seguro Social Campesino. Esto es gravísimo. O lo que tiene que ver con derechos laborales. ¿Cuáles son las reformas que hemos oído? Primero, el trabajo por horas. ¿Cuál es el objetivo del trabajo por horas? El objetivo del trabajo por horas es disminuir los salarios, porque dirigentes gremiales de los sectores empresariales, y hace un año el propio presidente Noboa nos hizo una consulta y perdió, pero han planteado que el Ecuador paga sueldos demasiado altos, entonces se vuelve poco competitivo. ¿Cómo se les ocurre eso? Que ahora pueden solucionar bajando los sueldos, y como esto podría generar reacción social, es básicamente llevándolos al trabajo por horas, con lo cual se acabarían las relaciones que en este momento existen de estabilidad para contratar por horas. Se acaba la estabilidad. La ministra ha insinuado que el Ecuador es el único país del mundo, que por lo tanto la conclusión es clara, ¿no? Si es el único país del mundo, no tenemos por qué serlo. Hay que eliminar el 13º, hay que eliminar el 14º. Vea cómo ha sido utilizado el 14º ahora con fines electorales, y por lo menos en el sector público hasta el día viernes se tiene que pagar el 14º, el 13º sueldo. Entonces, todas estas cosas, sí, yo creo que le están llevando a que piense la ciudadanía, los cambios en el IES, los cambios en la seguridad, en el IES, la seguridad,
seguridad, los cambios en la relación laboral, el que se haya señalado que la educación universitaria no tiene por qué ser gratuita, ¿no? Creo que este es un elemento central. ¿Cómo van a tener posibilidad de acceso? Si ahora ya es difícil acceder a la educación universitaria, ¿qué va a pasar con quienes asisten a las instalaciones públicas, a las instituciones públicas, el momento que eso cueste? Entonces creo yo que ahora sí están planteados algunos temas, y podría yo seguir hablando respecto de la descentralización del Estado, ¿sí?, que creo que preocupa mucho, y por eso me parece que empieza a existir una votación que no es a favor de un partido, de un candidato, ni siquiera del propio presidente. Hay mucha gente que votó por el presidente Noboa, pero que ahora frente a esto cree que no es adecuado, que eso significaría retroceso de derechos, que eso podría implicar actividades mineras en zonas sensibles, en zonas de recarga hídrica, y todas esas cosas preocupan, y por eso veo yo que mayoritariamente la ciudadanía empieza a tener inquietudes, dudas de votar favorablemente, pero evidentemente esa es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos este domingo. ¿Y usted cree que en este caso podría ganar o perder la consulta? Yo le digo que, y noto alguna desesperación en el bando del presidente de la República en esa opción. Yo noto desesperación. Esto de anunciar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que su madre encabezará la lista de asambleístas porque tuvo una importante votación y todo, sin pensar, por ejemplo, que todos nos pondremos a comparar. La señora Anabel Asín fue constituyente en el 2008. No sé cuántas reuniones efectivamente asistió. Yo también fui constituyente. No tengo clara de cuántas, a cuántas sesiones, en cuántas sesiones participó. Yo creo que la gente se iba a comparar. Ya fue candidata, ya fue constituyente, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Participaba activamente o solo es un mecanismo para ganar votos? Plantear que sería la exfiscal candidata en Pichincha, además demuestra que había una parcialidad muy clara en el manejo de la Fiscalía y de la Justicia, o el actual presidente de la Asamblea, candidato en Guayas. Sí, yo creo que esto lo que demuestran es desesperación, la entrega de bonos, todo esto de igual forma de anticipar el 10º. Yo creo que hay preocupación, y yo le diría, sí hay razón para la preocupación, porque gran parte de la gente aún no ha decidido su voto, ¿sí?, según las encuestas, pero nos dicen que entre el 30 y el 40%, 3 y 4 de cada 10 ecuatorianos aún no han decidido cómo votar. Y si aún no han decidido cómo votar, es porque tienen preocupación, es porque están pensando. Y yo les invito, más allá de cuál sea mi posición, a que la ciudadanía reflexione, a que la ciudadanía piense, a que la ciudadanía pueda analizar. No se trata aquí, le digo, no es de cambiar a alguien, de poner a alguien, de votar contra alguien, no. Creo que hay que pensar votando en cómo el Ecuador puede tener mejores posibilidades. Si ahora que está en la Constitución el derecho a la educación, a la salud, el que se establezca el 10% del PIB para educación y salud no se cumple, ¿qué va a pasar cuando esto se retire de la Constitución de la República? Va a volver el sistema de copagos como teníamos con la Constitución del 98, que muchos dicen que tiene que servir de base. Y esa Constitución, ¿qué es lo que decía? La educación y la salud son responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia. Con esa frase se ponía los $25 por cada niño que iba a ser matriculado. Con esa disposición constitucional se cobraba en los hospitales públicos. ¿Vamos a volver a eso? ¿Eso conviene para la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Conviene que la educación universitaria de una vez sea pagada, con lo cual los hijos de los sectores populares, sectores medios incluso, que van a la educación pública, no van a tener posibilidad de acceso, menos aún indígenas y campesinos? Entonces creo que hay cosas muy graves, y esto es lo que los ciudadanos tienen que evaluar, pensar y tomar una decisión responsable el día domingo. Muy bien, Virgilio, agradecerle por venir acá al Momento Loja, su último mensaje final, y pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión y vamos a ver qué pasa este día domingo. Bueno, esto nada más insistirle a la ciudadanía en que reflexione, en que piense, en que medite qué es lo mejor para el Ecuador. Le vuelvo a señalar, no se trata de estar contra alguien, a favor de alguien, sino fundamentalmente de pensar en qué es lo mejor para el país. Y ustedes deciden, ustedes tienen la responsabilidad.